tengo fe y estoy sujeto también. Mi conocimiento es limitado. Vamos a quedar claro en esto. El conocimiento del hombre es limitado. Dios no tiene límites. Entonces, cuando comparamos las cosas que Dios hace, a veces no tiene lógica. A veces no tiene lógica. A veces el ser humano se queda con la boca abierta. ¿Y esto cómo así? Así le pasó con los discípulos también en la alimentación de los 5,000. ¿Cómo así 5 pesos, 2 panes? ¿Cómo así? ¿Tiene lógica alimentar más de 5,000 personas? En la ecuación de Dios, sí. Porque hasta sobró. Dice la Biblia que hasta sobró. ¿Tiene lógica caminar por el agua como Pedro pasó? No. Mas, sin embargo, él caminó por fe. Pero cuando vino ya y se dio cuenta de dónde estaba el parado, entonces temor, ¡pum!, cayó. Y vamos a ver más adelante cómo la ecuación de Dios aplica. Y yo creo que más de alguno de nosotros hemos pasado por muchos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y no podemos dudarlo. Yo soy uno de ellos. Yo se lo comenté muchas veces a mi primo, que no hubieron ningún médico, nada, ni medicina, ni píldoras de poder controlar lo que yo tenía interno. Aparte de lo que es alcohol, drogadicción y todas esas cosas, ¿no? Pero había algo más interno, algo interno que generaba, como la ira, la contienda, celos, odio, la sencilla, envidia, codicia. Esas son cosas que no se ven. Esas son cosas que están internas en el corazón. Entonces, ¿dónde pongo yo la fe? Yo puse la fe en el Señor. Voy a probar. Dije yo, no te digo, estoy diciendo que soy perfecto porque nadie lo es. Pero vamos a ver aquí directamente lo que directamente la Biblia nos habla. Y yo saqué unas notas. Cuando Mario estaba hablando referente a lo que era la lógica aristotélica que él dijo, o sea, es un nombre, lo que es la lógica viene, si no me equivoco, Mario, me puedes corregir, es el nombre filosófico, que lo ocupaban directamente lo que él explicó. Los griegos ocupaban mucho lo que es la filosofía. Y también yo estaba leyendo lo que era él me explicó todo eso. Eran muchos puntos para entrar en detalle lo que la lógica es, la lógica filosófica, la lógica difusa, la lógica aristotélica, ¿verdad, Mari? Hay muchos puntos de cómo se puede definir la lógica en términos como él lo puso, ¿verdad? Una lógica puede ser 2 más 2. Si tenés 2 naranjas más otras 2 naranjas, pues al final van a salir 4, ¿no? Sí, es cierto, comparás al final de eso, pero ¿cómo me comparás cuando le dice el profeta Eliseo a Naamán, sumérgete 7 veces en el Jordán y quedarás sano de la lepra que él tenía? ¿Cómo me podés justificar a mí que van a ocupar la lógica cuando Dios le dice a Moisés, toca la vara, toca con tu vara, toca el agua, el mar, y el mar será abierto para que pase el pueblo de Israel en seco? ¿Cómo me podés explicar cuando enfrente del faraón está Moisés? Y cuando ve la serpiente de los hechiceros que estaban ahí, en medio del faraón, y Moisés le pregunta a Dios, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? La vara, que tírala. Y relata acá en Éxodo, capítulo 5 en adelante, relata que también la vara que tiró Moisés, perdón, se convirtió en serpiente. Entonces, todos esos sucesos, ¿cómo me podés explicar? De la muerte de Lázaro, después de 3 días estar en una tumba ya que apestaba, que la Biblia relata que apestaba. Todo el muerto. O sea, ¿cómo me pueden explicar también a los 10 leprosos? O sea, todos esos milagros que sucedieron directamente ahí en Jerusalén, en Judea, en toda esa tierra de lo que es Nueva Jerusalén, pasó. Mas, sin embargo, en frente a los fariseos, fariseos le piden señales a Cristo directamente, ¿no? Que les dé señales directamente por medio de eso, con qué poder, que le demuestre lo que es un poder. Y él le dijo, no, señal no se lo voy a dar. No quiso hacer ningún milagro ahí. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. ¿Qué consecuencia en eso? La Biblia está llena de más de 172 frases que dicen tener fe, tener fe. Ahora lo mismo les digo a ustedes, tengamos fe. Porque sin fe es imposible que tengamos una relación ni vamos a agradar a Dios en ningún momento. Más de alguno de ustedes, Mario, aquí está. Si un paciente llega, ¿cómo te sentirías vos si te dice, no, doctor, no, mire, que yo en usted no confío?
¿Cuál va a ser tu respuesta? Si no me dejas ayudarte, ¿cuál va a ser tu respuesta? Me imagino que él puede decir, bueno, entonces, ¿para qué me anda buscando? Si alguien te va a decir de antemano, yo no confío en usted, y vos le estás dando la salida, le estás diciendo, mira, confía, yo te voy a ayudar. Lo mismo se siente Dios con nosotros. Si no tenemos fe en el punto de que podemos, porque a veces, ahí viene lo que vengo yo a hablar, lo que es la lógica. A veces vemos los problemas más grandes que el poder de Dios. Yo aquí saqué unas notas algo. Y esto es muy importante que lo sepan ustedes. Podemos decir que la lógica humana es una de las barreras que utiliza el mismo Satanás para evitar que los hombres conozcan la verdad bíblica. Pues el hombre en su razonamiento y en la búsqueda de coherencia ante lo que ve, vive o piensa, siempre estará inclinado a apoyar y aceptar lo que les dicta su contaminado corazón o directamente, sin nunca haber experimentado una relación con Dios, siempre va a poner él por encima de todo la lógica. Y quiero que me digan si es cierto, si sí o no. Yo fui uno de esos que yo contradije mucho la palabra. En los principios del arranque en el caminar cristiano, yo tenía una lista con más de 150 preguntas a los que me estaban dando el seguimiento cuando yo acepté a Cristo. Es más, no los dejaba hablar porque ellos llegaron directamente a darme seguimiento, pero yo los esperaba con una lista de preguntas. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto lo otro? ¿Y por qué? No, si estoy, ¿y por qué es malo ponerse? Si yo no le hago nada malo a nadie, por ponerme borracho o de vez en cuando hacer esto, hacer lo otro. Bueno, está mal, yo le dije, cuestioné. Pero ¿y qué de malo es si de vez en cuando le sale un celular a uno? ¿Y qué? No puede rechazarlo uno, pues. Entonces me fueron explicando poco a poco. Y para mí no era coherente. Para mí pecado era no creer en Dios. Nada más. De ahí para allá yo tenía la luz verde para hacer lo que yo quería. Cuando empecé a rebuscar, a ver, a escudriñar lo que es las Sagradas Escrituras, me di cuenta de esto. Y aquí voy a adelantarme en esto. Una de las cosas que la lógica humana no quiere aceptar es la realidad respecto a Dios, al hombre, al pecado y a la salvación. Ahí estaba yo, en ese punto. Tanto así que prefieren aceptar cualquier teoría o comentario científico. Aquí está el doctor Mario en estos momentos. Los años que él ha tenido de estudio a este momento, Mario, decime, ¿cuántas veces no se ha envuelto en los estudios que te han dado? O más de alguna vez te ha puesto a pensar vos y tratar de por lo menos no dudar, pero por lo menos ponerte en un plano de tendrá razón más lo que la teoría dice que lo que la Biblia dice. ¿Te ha puesto en algún plano de eso, Mario? Bueno, pues, en lo que yo tengo de forma, yo la verdad nunca he tenido esa lucha, pues, de poner la palabra o la fe contra la ciencia, porque, no sé, porque yo sí creo, pues, yo creo en Dios y soy un hombre de ciencia, por así decirlo, pero nunca me he encontrado en esa situación. Fíjate Y, que ujú. hay un doctor, pues no voy a mencionar el nombre, él me lo dijo ayer incluso, y era que vi un caso muy difícil, me dijo que cuando yo quise orar, fíjate un ejemplo como yo quise orar, las cosas no funcionaron, pero sí funcionó más lo que la ciencia. Entonces me quedé yo, o sea, ¿pero a qué punto queremos llegar? Le dije, no sé, me dice, ¿estás dudando? O sea, es que Dios vamos a ponerlo a definir de un punto. No es una bola de cristal, ni tampoco el de la lámpara maravillosa que lo vas a frotar y que inmediatamente en 2 segundos te va a responder. A veces lo hace de inmediato, justo cuando necesitas y cuando estás en un problema muy serio. A veces es el tiempo de Él. El tiempo de Él, que por nosotros es Cronos, el tiempo de Él es Kairos. Es un tiempo donde Él va a estipular y decir, bueno, aquí suelto esto. No lo suelto ahorita, aquí lo suelto después. O sea, y a veces la persona mide a Dios por las necesidades que están pasando.
Y como no pasó lo que están pidiendo, y como la Biblia dice que todo lo que piden en el nombre de Jesús, se os dará. Cuando Cristo habla de esa forma, no estamos hablando que pedime como que vayas a un, qué sé yo, a un buffet y inmediatamente, mira, hágame 2 chalupas navegantes aquí o cualquier cosa, vaya, en los 5 minutos vas a tener la comida en la mesa. A veces no funciona así. A veces no funciona de esa misma manera. A veces funciona, agiliza tal vez las cosas, la condición de que uno tenga la conexión con Dios. Entonces, esa pregunta me la hizo esta persona y me dijo que por qué razón. Yo le dije que está dudando de algo, no sé. Cuando me dijo no sé, tampoco lo tomé como que está dejando de creer. Dudar es una cosa que posteriormente él solito va a llegar a la propia conclusión o Dios se va a glorificar en él de otra manera. Entonces, cuando nosotros a veces pensamos que las cosas no pasan y las que pedimos no pasan, porque hay que saber pedir también. ¿Cómo emplear la fe? Hay que saber pedir también. A veces las personas piden demasiado, que piden tal vez para lujo, tal vez piden para vanagloria, tal vez piden para algo que no está ni siquiera. Aquí le voy a poner un ejemplo. ¿Te has dado cuenta, Tito, en los seguros acá de las empresas, que por qué razón no cubren directamente el 100% la estética dental? La mayoría de seguros no lo cubre, no lo cubre. ¿Por qué no van a cubrir? ¿Por qué? Para irte a pulir, blanquearte los dientes o andar bonito con dientes de oro o con placas aquí, ¿me entiendes? Como la gente agarra de moda. Lamentablemente no lo cubre, porque lo dicen que es, ¿qué es lo que dicen que es? Una estética, es un lujo, ¿no? Así lo consideran. No que lo básico, ¿qué es lo básico? Un relleno, una sacada de muela, limpieza general. Hasta ahí Bueno, nomás, te lo llevo. en mi opinión, tener buenos dientes es una necesidad, no es una estética, Exactamente. pero es carísimo, por lo tanto, las compañías van a decidir por su bienestar gastar menos, ¿verdad? Ahora, Pero en la naturaleza, en la vida de los animales, si no tienes dientes, te morís, no puedes comer. Así que para un humano los dientes son una cosa básica también. exactamente. Así, Exactamente, pero los seguros, como te digo, no cubren el 100% para ciertas cosas, no que lo básico. sí, Lo porque mismo Dios es hace. carísimo por Sí, eso. es carísimo. Y lo mismo Dios hace. Cuando vos necesitas algo, ¿qué es lo que te va a dar Él? Te va a dar lo básico. Y si estás capacitado para administrar lo que te va a soltar, te va a soltar. Eso sí. Él no te va a soltar la mitad. No te va a soltar la mitad. Y más de algunos de nosotros hemos pasado por ese proceso. Vamos pasado por ese proceso. Que nos ha limitado y a veces nos ha soltado. Nos ha limitado y a veces nos ha soltado. Entonces, dependiendo también la manera de cómo pedimos y cómo somos de buen administrador. Si en lo poco no administramos bien, mucho menos en lo mucho. Ahora, quiero continuar eso. En muchos momentos de mi vida me he topado con personas que no creen en la Biblia y uno de los argumentos que usan es este. Yo lo usé también. La Biblia fue escrita por un hombre. ¿Se han dado cuenta que muchas personas argumentan sobre esto? ¿Y a mí quién me garantiza que la Biblia es escrita por Dios y fue escrita por el hombre? Ya ha pasado por 4 generaciones o cuatro pasado por 4 versiones. Acordémonos que fue arameo, hebreo, latín y griego. O sea, ¿quién me garantiza a mí que esto es de Dios? Eso es lo primero que a veces hace el que no quiere entender, o sea, que verdad, que la verdaderamente es inspirada por Dios. Es decir, ellos no pueden considerar divino un libro que fue escrito por otro ser humano. Para comenzar a corregir errores de la lógica, la Biblia no fue escrita. Oigan bien esto. La Biblia no fue escrita por un solo hombre, sino por aproximadamente 45 escritores. Pero quiero hacer una pregunta a estas personas que dudan de eso, ¿no? La Biblia no es un libro ordinario, ¿ok? Ahora, otra pregunta que yo le hice a una persona también. ¿Cómo un solo hombre escribe un libro en un lapso de 6 siglos? O sea, si estamos hablando que que la Biblia es escrita por un hombre, por los hombres, acordémonos que la Biblia, en un lapso de 6 siglos, estamos hablando que hemos pasado 2000, 3000 años, y ninguno de estas personas, estoy dándole ahorita la avalo que es la lógica con la fe. La Biblia fue escrita, fue inspirada por Dios, pero lo que está dentro de la Biblia fueron acontecimientos reales que pasaron
Y me preguntan a mí, ¿y cómo puedes hacerlo real si vos no estuviste ahí? Por fe. Por fe. Por fe. Si no tenés fe y no querés creer, entonces es por gusto. Es por gusto que abran la Biblia, y yo se los digo honestamente, es por gusto que quieran seguir, llegar a Cristo y hacer esto y lo otro, es por gusto. Si no hay fe, es imposible. ¿Cómo vas a, si no tenés fe, entonces de qué sirve, qué sentido tiene? Ahí podemos usar la lógica, ¿no? ¿Qué sentido tiene de seguir las Sagradas Escrituras, de creer en Dios, si no hay fe? Y la fe es esa, ¿no? Ahora, fíjate bien, en la parte, otro punto que muchos usan en la lógica humana, no pueden entender es este: ¿cómo saber que todo lo escrito en la Biblia es cierto? La Biblia nos enseña su perfecta armonía e interrance de principio a fin, donde resalta que Dios, quien es omnisciente, todo lo sabe, no se equivoca ni miente. Todo aquel que ha nacido de nuevo entiende lo viva y eficaz que es la palabra de Dios. Ahora, es un punto muy clave lo que les voy a decir. Una persona que no ha nacido de nuevo, es muy difícil que las cosas del Espíritu las logre entender, porque Dios es Espíritu. Es Espíritu, señores. Dios es Espíritu. Nicodemo tiene una charla directamente con Jesucristo, y él era un principal, era un sacerdote, era un profesor de la materia del fariseísmo, ¿no? Un teólogo. Y Cristo se encuentra con Cristo en la noche, y él le pregunta a él de cómo las cosas estas salen, cómo las cosas él hace, las cosas que él hace, que le explique, ¿no? Entonces Cristo le dice a él: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A un Nicodemo le pregunta a él: ¿y cómo nacer de nuevo? ¿Que acaso voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo ya siendo viejo? Y Cristo le dice a él: no estoy hablando de eso. Nacer en espíritu y en agua. Nada más el que conoce el Espíritu, el que tiene el Espíritu Santo, puede entender las cosas de Dios. Se le parece lógico de las cosas de Dios. Ahora, quiero avanzar un poquito en esto. Mira, quiero definir esto. La palabra fe proviene del latín fides, que significa fidelidad o confianza. Ahora, Pablo la define de la siguiente manera en Hebreos capítulo 1, versículo 11. ¿Ok? Pablo define de la siguiente manera. Si pueden abrir la Biblia, lo pueden leer ahí. Pablo define la fe de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa la palabra certeza? ¿Qué es lo que entienden ustedes como la palabra certeza? Vamos a ver. Cierto, una certeza. Algo seguro, indiscutible. Ya, acertaste. Te mantienes ahí, ¿no? Te mantienes fijo, te mantienes en algo que estás acertando, que eso así es. ¿Ok? La fe lo define de ese punto, de esa manera. Ahora, la convicción de lo que no se ve. O sea, aplicas la certeza, lo afirmas. Ahora, no estás viendo, pero ya está en tu convicción. Ya lo creíste, que eso puede pasar. De esa misma manera se camina. Esa es la fe cristiana. De algo que no estás viendo, pero ya tienes la certeza que eso va a ser así. Yo tengo la certeza que el Señor me va a levantar. Yo tengo la certeza que el Señor me va a sacar adelante. Y no voy a titubear en eso. Y voy a luchar hasta el final. Y puede que el siguiente día, después de orar, pueda que tal vez tengas un problema enfrente. Tal vez puedan que sean 2, 3, 4 problemas. Acabas de orar por algo y los problemas pensar, sentí que de repente eso se viene y dije, bueno, la oración no llegó, o no me escuchó Dios, o dónde está. Puedes pensar lo que quieras. Pero la fe es la certeza, es una firmeza, y contra eso, te lo digo, todas estas personas en Hebreos capítulo 1 en adelante, hay, bueno, quiero leerlo porque quiero enseñarles algo. Fíjense lo que la Biblia dice. Vayámonos, si podemos abrir la Biblia en Hebreos, se los voy a agradecer muchísimo para que ustedes logren ver directamente lo que en Hebreos habla. Hebreos capítulo 11. Fíjense bien. Se lo voy a leer rápido porque no quiero entretenerlos mucho ahorita. Oigan bien lo que dice. Por la fe,
Ahora bien, capítulo 1 en adelante, versículo 1 en adelante. Ahora bien, la fe es la garantía que se espera, la certeza que no se ve. Versículo 2 en adelante, voy a continuar. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, estamos hablando de los patriarcas antiguos, los del Antiguo Testamento. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. Perdón, de lo que se ve. No, perdón, de lo que no se ve. Voy a repetirlo de nuevo. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. ¿Sabían eso ustedes? Que Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte. Sin ver muerte. Versículo 5. Por la fe. ¿Y por qué se fue este señor? ¿Por qué creen que Dios lo arrebató directamente al cielo? ¿Por qué? Aquí el mismo lo dice. Por la fe fue Enoc sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos la creen? Yo no estuve ahí, pero yo sí creo. Yo sí creo en eso. ¿Y saben por qué creo esto? Porque creo que Jesucristo también resucitó. Por eso, resucitó. ¿Y saben por qué creo eso también? Porque también yo fui salvo del pecado también. Porque estaba esclavo. Estábamos esclavos. Estamos, mira, en la época mosaica, la religiosidad, los religiosos tenían unas reglas muy duras. Yo no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero en el libro de Levítico, Números y Levítico son los dos libros de la ley. Ahí está lo grueso. Ahí está más de 175 estatutos que Dios, él dio mandamientos. Los estatutos salieron también por los hombres religiosos. Y ahí están, algo increíble que era incapaz el ser humano cumplir. Y entre ellas tenías que pasar por muerte si no cumplías ciertas cosas. Entonces, de hecho, eso es lo que Jesucristo pasó. El problema que tuvo con los fariseos fue eso, ese contraataque, ¿no? Cuando Cristo viene y le dice, hipócritas, hipócritas, si no pueden ustedes cumplir la ley, ¿por qué quieren que los otros la cumplan? A eso vino a remeter Cristo, no a abrogar la ley, no, vino a cumplirla, pero también vino a poner un estándar, vino a ordenar lo que estaba desordenado por el mismo hombre. Entonces, fíjense bien, en el versículo número 7, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca, ¿o no? Cuando él empezó a construir el arca, ahí lo pueden ver en Génesis 25 en adelante, cuando él empezó a construir el arca, ¿cuántas gentes creyeron en él? Ninguna. Ninguna. Se reían. Mentira. Y la gente, y la Biblia dice, creo que ustedes lean más adelante, ahí ya cuando terminemos esto, lean el capítulo del 5 o el capítulo 25, donde relata cómo Noé comenzó directamente a construir el arca, que se demoró más de 100 años, y durante ese tiempo él tiró el mensaje de arrepentimiento, que la gente se volviera a los caminos, que la gente dejara de chupar, dejara de adulterar, dejara de fornicar, porque eso no es nuevo, eso es viejo. Esto es viejo, el pecado no es nuevo, el pecado tiene más de 4,000 y pico de años desde que entró Adán y Eva. Entonces, la degeneración total del ser humano no es nuevo también. De hecho, mismo por eso pasó el diluvio, ¿verdad? Llegó el colmo de los colmos. Dios dijo, no, ya está, basta, hasta aquí nomás, ya esta generación perversa para afuera. De eso pasó el diluvio. Pero ¿cuántas personas creyeron en Noé? Ninguna. Pero aquí este hombre creyó, él y su familia. Este pueblo nomás 8 personas. Y ahí se levantó la generación después del diluvio. Entonces estamos hablando aquí dice el versículo 7, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Advertía el hombre. Advertía. ¿Tenía lógica para la gente? No. Ellos se basaban en su lógica natural. Se basaban en lo que ellos podían ver. ¿Cómo es que este hombre está hablando y está construyendo este gran barco que dice que va a haber un diluvio y que si todo esto se va a llenar de agua? La gente no creyó.
¿Cuánta gente no estamos en este mundo, en este siglo, en estos momentos, en la misma situación? ¿Cuántas personas están desechando la palabra del Señor? ¿Cuántas personas nos están diciendo, ustedes son los locos, ustedes están los que trastornan al mundo, los que están enfermos mentales? No. ¿Cuántas personas no hablan de esa misma manera del cristianismo? Ese famosísimo ateo que le dio duro bastante al cristianismo, Friedrich Nietzsche, un alemán, ¿sí? Que dijo que Dios torcía lo bueno y que el cristianismo, de cierta manera, no iba a fructificar, no, que iba a caducar directamente, ¿no? Entonces, hubieron bastantes ateos en el siglo pasado que le dieron bastante al cristianismo. No creyeron, se basaban más en la lógica, se basaban más en la teoría, en las teorías del Big Bang. O sea, vamos a una conclusión. Una teoría que sigue siendo una teoría, pero no llegan a una conclusión de prueba. Es así. Si existe la teoría, bueno, ahora la teoría de Carlos Darwin, yo creo que no la están implantando en las escuelas. Yo creo que eso ya caducó porque ya ¿cómo les puedo decir? Ya demostraron que uno no viene de los animales. Pero hubo un tiempo que se le lavaron el cerebro a uno, ¿no? Que venía del hombre neandertal, del cromañón, del mono, del pescado. Algunos siguen pensando que viene del más allá. ¿Me entendés? Y que todavía te puedes encarnar en lobo y todos esos grandes relajos ¿me entendés lo que te digo? Todavía eso ya está descartado, lo que es la teoría de la evolución, si no más tengo entendido. Ya no puedes decirle a una persona, sos originario o venís del chucho del mono. No, no, no. Ya hay pruebas genéticas que no puede ser eso así. Ahora, existe la prueba del Big Bang, que no se sostiene, es una teoría que no se sostiene ella sola. El ateo, ¿qué es lo que hace? Arremeter con el cristianismo. Si sos ateo, entonces, ¿cuál es tu problema de venir a pelear con algo que no existe? Tampoco tiene lógica, ¿no? Si no creo en Dios, si yo sé que no existe, entonces, ¿cuál es mi chirria de pelear con un cristiano? De pelear con algo que no existe, pues. ¿Por qué pierdo mi tiempo? ¿Dónde han buscado a Dios? Por medio de la fe. Por medio de la fe, por medio de creer y por medio de la fe. Eso es lo que motiva al descubrir directamente lo que es Cristo. Entonces, a estas personas que creen en la teoría todavía de la evolución, que quiere la teoría esta, ¿cómo se llama? Del Big Bang, que se formó la galaxia y todo ese gran relajo y tuvo una explosión y que se formaron todo de una sola vez, se formó. Imposible. Si fuera así, fuera repetitivo. Si así fuera repetitivo. Entonces, más allá del universo, ustedes que han estudiado más que yo, saben bien que afuera del globo terrestre ya no hay tiempo. Ya no existe ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni enero, ni diciembre, ni la hora por último. Puede haber hora luz, como los científicos la han definido. Pero ya en la galaxia, ahí no existe ni tu nombre, ni nada. Entonces, ¿por qué Dios crea directamente lo que es el globo terrestre? Ocupemos la lógica un poco. Porque solo el globo acá está comprobado que solo acá hay vida del ser humano. Eso es lo que me gustaría preguntarle a un científico grande, ¿no? ¿Por qué razón? Que me dé una respuesta. Y si de la nada, si el Big Bang, no saben ellos quién creó la explosión del Big Bang, entonces, ¿cómo de la nada se puede hacer algo? Que alguien me explique, pues. Así como decía del Beba, que alguien me explique, no entiendo. De la nada, ¿cómo puede crearse algo? Es imposible. Entonces son teorías que no se sostienen, más sin embargo la Biblia sí te habla y el propio testimonio viviente es uno también. Ahora, fíjate bien, en el mismo, me quedé acá en el capítulo de Hebreo, para que todas estas personas que estoy mencionando no tenían parentesco ninguno, en el sentido que ni que fueron primos, ni que estuvieron, ni que fueron vecinos. Noé tampoco no fue vecino, ni mucho menos conoció a Enoch cara a cara, ni fueron a tomar un Starbucks. No, estas personas no se conocieron nunca de estar aquí sentados como yo estoy sentado con ustedes. No es mi coincidencia, ¿no? Ok, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe,
se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y es constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel el que había hecho la promesa. Ok, ¿cuántos años tenía Abraham cuando embaraza a Sara? ¿Alguien que se recuerda? ¿Alguien se recuerda de cuántos años tenía Abraham cuando embarazó a Sara? ¿Alguien que me ayude? 20. No. Multiplicado por 5. Times 5. Como sí, es como 120. ¿Cuántos años tenía, René? Como 120, creo. ¿Y Sara? Sara tenía menos, tenía 80. ya. ¿Cuánto? 80. 80. Si no me equivoco, pero no anda menos de 80. Bueno, pero sí, ya no podía tener hijos. Es lógico que te vengan a decir a alguien vas a estar embarazado o embarazarte a los 80 años. No, pero como La ¿quién mente del habló? hombre Pues, va a decir cómo. No va. que sí, que era imposible. Pero para Dios es posible. Es Sí. más, le costó a ella porque ella se burló cuando el ángel le dijo, no te rías de lo que te estoy hablando. Que vas a tener un hijo, vas a tener un hijo. ¿Cómo yo que ya estoy vieja? No te burles. Vas a dar en el tiempo de Dios, vas a dar. Y así fue. Ahí está. Salió Isaac. Después. Y entonces, pues, ¿dónde está la ecuación? Para el hombre hay limitaciones, como vuelvo y repito, que usamos muchas veces la lógica, que usamos la fe. Ahora, quiero avanzar un poco de esto. Dice, después de eso, que ya les di un ejemplo en el capítulo de Hebreos, de cómo estas personas que eran, bueno, a Abraham le decían el padre de la fe, ¿no? Un hombre fuerte, directamente que caminaba con Dios. Dice que caminaba con Dios. Tenía esa conexión. ¿Por qué? Porque le creyó. Imagínate que un sueño, un ejemplo, una revelación del Espíritu Santo venga y te diga, mira Mario, mira Tito, mira Salva, mira José Mario, mira Hugo, quiero que mañana empaques tus maletas y salgas para el Sahara. Vos andate, vos lo obedecés. Haríamos como Abraham, salir sin discutir a una tierra que no conoces. ¿Ah? ¿Estarías dispuesto a sacrificar a un hijo? Yo siempre me he vuelto en eso y siempre le pido al Señor que una prueba de esta no me ponga, pero la Biblia dice también que no te va a poner cargas que no puedes llevar ni pruebas que no puedas pasar. Pero yo solo de observar ese pasaje bíblico donde Abraham va a sacrificar directamente a su hijo que él adoraba tanto, que era Isaac. Exacto. Ya directamente a volarle la ñola, ya con el hacha puesta. O sea, yo me pongo a pensar, a veces retrocedo un poco y digo yo, ¿y si Dios me pidiera eso? Dios mío, ¿qué haría? ¿Qué haría yo? O sea, que me pida sacrificar un hijo tuyo. Dale. Dios mío, o sea, solo de pensar y de ponerme a ponerme enfrente de eso, digo yo, no sé, la verdad no sé. No sé, y el amor que tanto que le tengo a Él, pero la fe también que le tengo que tener a Dios. Pero como te digo, yo sé que esas pruebas no nos van a venir porque no nos va a poner pruebas que no podamos llevar. ¿Me entendés? Van a poner diferentes pruebas de fe. Pero solo ponerme a pensar que este hombre pudo haber pensado, y no tú pidió, y no le dijo, Señor, ¿y por qué mañana mejor no? O pasado, o otra semana tal vez sale por ahí algún macho cabrío y permitime, voy a ver si que escojo algo por ahí. No. Obedeció. Probándolo. Esas pruebas son lo que te fortalecen en la fe. Esas pruebas son las que te hacen crecer espiritualmente. ¿Eh? Ahora, fíjate, encontramos la referencia de la fe que nos explica que Dios recompensa a aquellos que tienen fe y que no debemos querer acercarnos a Dios sin una... Ok,
Cuando nos acercamos a Dios, yo puse en mis notas acá que tenemos que hacerlo con una fe pura. Es fácil caer en el error de pensar que Dios es un ser que hasta ahí llega para conceder nuestros deseos y que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. No, la fe marca la diferencia entre las personas que aman a Dios y las que lo usan, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerque a Dios, que crea que le hay y que es el galardonador, de los que le buscan. En Hebreos 11:6 dice la palabra muy clara que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Efesios 2:8-9 dice Pablo, nos cuenta cómo la fe es un regalo de Dios y no es algo que se originó por los humanos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, que la fe en la salvación es por gracia, no es por nuestras obras, ni por nuestro apellido, ni por lo que somos. La fe es por gracia, es un regalo que Dios ha dado directamente, igual que la fe. Ahora, por gracia sois salvos por medio de, óigalo bien esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se lo gloríe. Esto está en Efesios 2:8-9. Ahora, la fe la tienes ahorita en tus manos. Eres tú el que tienes que disponer de cómo vas a usar la fe. ¿Crees creerle a Dios? La fe está ahí. Hay un pasaje bíblico donde dice los discípulos, aumentanos la fe. O sea, no es que porque la fe ahorita esté en un nivel a un cuarto como el aceite de motor, va. Adiós. Chequeas el aceite, ¿cuánto tiene? Un cuarto, le falta la mitad, te póngale más. La fe no funciona así. Hoy me levanté un poco sin fe, no sé, pero no tengo mucha fe. Tal vez más tarde me llena el Espíritu Santo un poco más de fe. No se trata de eso. Vamos usando la lógica. La fe es la que tiene que estar permanentemente en un cristiano, no a mitad, ni un cuarto. Ya está la fe ahí. Ya está. Ya Dios, desde el momento que aceptas a Cristo, el Espíritu Santo te llena con todo eso. Y no es que el Espíritu Santo venga y se va como el Antiguo Testamento, que él llegaba donde donde Saúl, de vez en cuando y se iba, porque dice que el Espíritu de Dios venía y se iba, y también espíritus inmundos atormentaban directamente a Saúl, cuando él directamente desobedeció las órdenes que Samuel estaba dando de Dios a través de Samuel, que fue destronado totalmente, ¿verdad? Y escogieron a David en vez de Saúl. Entonces, el Espíritu Santo cuando llega a tu vida, llega para quedarse. No que me voy. Una cosa es contristecerlo con nuestras acciones, pero no es que se vaya el Espíritu Santo. No, ahorita no tengo el Espíritu, mañana viene. No, hombre, Señor, no, el Espíritu no puede quedarse. Pero hay muchas personas que se confunden. Una cosa es contristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones, porque la misma palabra dice, ¿no? Que el templo de nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo donde Él mora. Y el Espíritu Santo tiene que tener un espacio como santo. Cuando digo la palabra santo, significa aquello apartado para Dios. Apartado para Dios significa algo que no es inmundo, algo que no está pecaminoso. Ese es el pecado. El pecado, la palabra pecado significa eso, algo que no le agrada al Señor. Entonces la santidad tenemos que buscarla directamente. Nadie es santo, o sea, al final del día venimos a meter la pata todos. Cometemos errores de cierta índole. Es muy difícil que cumplamos de pie a la letra lo que los estatutos hablan, lo que los mandamientos. Sí, mira, si al final del día haces un chequeo, en más de algunos fallaste. Pero la palabra misma dice también que abogado tenemos para con Dios, que es el Señor Jesucristo. Y automáticamente cuando nosotros caemos en pecado, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Directamente exponer el pecado a quien sí puede limpiarlo, que es Cristo. Es Cristo. Es inmediatamente y movernos de un estado para el otro. Pero la fe, vuelvo a lo que es la fe. Ahora, miren, quiero avanzar un poco en esto. En Segunda de Reyes 5, 9, 14. Ahí sí ya me piqué yo un poco. Si alguien me busca Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 9 al 14. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Segunda de Reyes. Hay una historia muy real y me gusta esto. Aquí está empleando la persona algo ilógico, pero el otro está empleando algo
que tiene que lo que es la fe, ¿no? Segunda de Reyes 5, 9, 14. Si alguien me lo buscó, me lo puede leer, por favor. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Wow. ¿Creen eso ustedes? Mira cómo arranca. Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de ¿quién? ¿Del primo? ¿Del tío? No, del profeta Eliseo. Pero ¿por qué Naamán busca al profeta Eliseo? Vayamos, ocupemos un poquito la sistemática y la lógica, para que vean. ¿Por qué Naamán busca al profeta y no busca a otra persona? Obviamente, Naamán sabía que era un profeta de Dios y que de él podía venir una bendición, un sanamiento, porque de eso a eso fue. De hecho, eso fue. Y la lepra, déjenme decirles que era una enfermedad yuca. Ya más o menos ustedes conocen cómo era la lepra. Ya tienen un conocimiento de algo. Algo que se cae, pierna que la carne se caía, algo que apestaba, algo horrible. Algo horrible que poco a poco iba cayéndose la piel del cuerpo. Más aún si vos te tapabas y al jalar los pedazos de tela o algo, se venían los pedazos con todo. O sea, un desprendimiento de la carne. Se engusanaba. Eso es lo que es la lepra. Y dice aquí que Naamán viene. Vamos a analizar esto. Naamán viene y dirá directamente al profeta. ¿Pero por qué el profeta? ¿Por qué no busca otra persona? Tiene su lógica. ¿Por qué? Porque el hombre era un profeta de Dios. Entonces, mira, todavía dice que vino él y se detuvo entre la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero, ni fue él, no, que envió un mensajero, a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Directamente aquí la Biblia está narrando, aquí no narra que Naamán va y le dice, mira, sáname que tengo lepra. Es obvio, es lógico que el hombre llega por ese asunto. Ya sabía Eliseo del problema que tenía este muchacho. Va directamente, él ni se preocupa, Eliseo ni se preocupa en ir personalmente, pero Naamán esperaba que Eliseo saliera, pusiera las manos al cielo, orara directamente al Padre por él y que en ese momento fuera restaurado y sanado. Eso es lo que esperaba Eliseo. Que Naamán hiciera todo ese rito de levantar las manos, de alabar al Señor y decirle y poner a Naamán en las manos del Señor y ungirlo. Él esperaba todo eso que sucediera. Mas sin embargo, no. Él manda un mensajero y le dice, decirle que se meta ya al corozo 7 veces y que salga. Y sale malo, enojado, porque todavía él sale refunfuñando y dice, ¿el qué? ¿Que me vaya al Jordán? Si el Jordán, ¿cómo lo define el Jordán este? ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Todavía eligiendo dónde irse a meter. Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta
le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Le hacen una pregunta, con más razón si lo único que le dice a usted, oí lo que le está diciendo, mejor los que andaban con él tuvieron discernimiento. Si lo que le están diciendo no es difícil, hágalo, hágalo, porque está viendo con gran dificultad lo que le está pidiendo. O sea, este tipo va por un favor, por un milagro, le están dando las coordenadas cómo hacer. Encima de eso está refuncionando, está enojado, está molesto porque le manda a decir a Naamán, vaya, métase, y eso es todo. Los demás ven que esto tiene lógica, pero para Naamán no tiene lógica. ¿Cómo es posible que me voy a zambullir en esas aguas chucas del río Jordán 7 veces y voy a estar libre y voy a estar limpio? Eso es lo que este tipo está pensando en ese momento. Lo empujan, le dan un empujón los que andan con él. ¿Qué le dice a usted? Es que se zambulla. Fíjate cómo le dice. Usted no le habría hecho caso, le hacen la pregunta. Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y se quedará limpio. Así es que no tuvo otra. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora, oído bien, reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a ustedes aceptar un regalo de su servidor. Ahí viene ya reconociendo el poder divino de lo que es Dios. Pero ¿cómo se acercó a él? Dudando. ¿Tiene lógica lo que está pasando? No. No. Y a veces tiene lógica lo que a veces nosotros pasamos, lo que Dios nos hace pedir a nosotros. ¿Tiene lógica? Para nosotros, a veces no. A veces no. A veces hay cosas que pasan y también no hay lógica. A veces puedes decir, pues, bueno, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Cómo que me cae un pecazo aquí, me cae otro pecazo allá? ¿Qué lógica tengo esto? Aquí más de alguno de nosotros hemos experimentado en estos par de meses atrás algo similar. Tu mente te puede decir, no, pero ¿qué tiene lógica arreglar esto? Pues, para mí no tiene lógica. No, mejor el matadero, el desguazadero, llévense el carro feo. No, no quiero. ¿Va? No lo quiero, denle en gasolina. Y como no tiene lógica, ¿va? Y de repente Dios te aparece con algo, ¡pum!, te pone algo así. Ah, entonces ya vas entendiendo por dónde Dios te va llevando. Por dónde te va llevando. Y que antes de hacer algo, ¿qué es lo que vas a aplicar tu fe? Bueno, vamos a ver si esto funciona. Creo en Dios que va a funcionar. Y Él te prueba y te da. En medida que vos vayas creyendo y poniendo la fe en Él, no en otras cosas, en Él, porque en el hombre no las tienes que poner. Tienes que poner la fe en el hombre, en Dios. Dios ocupa a la gente. Dios puede ocupar a cualquier persona para sacar del problema, para sacarlo a uno del problema, en muchas ocasiones. Y encima de eso, te va dando, te va diciendo para que vayas abriendo el entendimiento. No me van a dejar de mentir, pero todos los que estamos aquí, más de una o 2 o 3 veces han pasado. Porque si pasas 1 mes, 2, 3 meses, que no ves cosas sobrenatural, entonces estamos mal. Cuando yo hablo cosas sobrenatural, es aquella que no tenemos nosotros capacidad para arreglar. No es coincidencia. Yo antes yo confundí, es más, yo confundí una vez que me encontré un dinerito y dije, güey, qué coincidencia esta que anda en aguas, ¿va? Y lo recogí. Eso no es coincidencia. Porque no te puede pasar la coincidencia el siguiente día otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hay otros que confunden eso y dicen, no, esta es suerte. ¿Cuál suerte? ¿Cuál suerte? Te está probando Dios para ver hasta dónde puede llegar. Y cuando te quita todo, ¿qué pasa? Ahí sí culpas a Dios. Cuando perdes todo, ahí sí culpas a Dios. Entonces Dios nos prueba en diferentes áreas. No confundamos esto. Dios nos prueba para capacitarnos y crezcamos espiritualmente o también esto. Pero el diablo también nos prueba. También él nos tienta para poder desarraigarnos de la fe. Y si perdiste la fe, perdiste todo. Así te lo digo. Porque la fe es esa la que hace tener esa relación y crecer espiritualmente nosotros, crecer espiritualmente en el conocimiento perfecto de Cristo. Miren, aquí voy con esto, en Éxodo 14, 15, 16, ¿qué pasa en Éxodo 14, 15, 16?
Que alguien me lo pueda leer, por favor. En Éxodo 14, 15, 16. Ya voy a ir aterrizando, señores. Pero quiero concluir con esto, que quedemos un poquito firmes en lo que es la fe. ¿Qué dice ahí en Éxodo 14, 15, 16? Que alguien me lo busque, por favor. ¿Lo tienen por allá? Éxodo 14, 15, 16. Habla del relato que les estaba comunicando anteriormente yo, donde se encuentra con el faraón, donde Moisés está delante del faraón. Y ahí prueban eso. Si alguien me lo puede leer, por favor, el texto este bíblico. Éxodo 14, 15, 16. ¿Lo tenemos ya? ¿Alguien? Leámoslo, pues, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, aquí viene otra prueba que le voy a preguntar. Si el pueblo de Israel, y esto con esto les pongo jaque mate a cualquiera que me quiera contradecir en esto. Si el pueblo de Israel no hubiera pasado el exilio del pueblo de Egipto, si el pueblo de Israel no hubiera sido liberado por Moisés, en estos momentos estuviera todavía cautivo en Egipto. Pasaron 340 años de esclavitud en Egipto. Oigan bien esto, el pueblo hebreo iba creciendo. El pueblo hebreo iba creciendo dentro de la comunidad egipcia. Cuando ellos llegaron a Egipto por primera vez, no llegaron como esclavos. Los llevó José. José, hijo de Jacob, uno de los 12 tribus de Israel. ¿Ok? Quiero que me entiendan un poquito esto. Israel se formó de las 12 tribus, que el papá era Jacob. Jacob. ¿Por qué se llama Israel? Porque Dios le cambió el nombre a Jacob. En un encuentro que tiene, cambien el nombre. Y le dijo que de él iban a depender, iban a ser 12 naciones, 12 tribus, y de ahí se va a formar el pueblo de Israel. De ahí nace el pueblo hebreo. En una escasez que hubo en Israel, en la tierra donde ellos estaban, van a parar directamente a Egipto, porque José, bueno, es una historia, es bonita que la tienen que leer ustedes, que José es vendido por sus hermanos, por envidia, ¿no? Porque él es el favorito de Jacob. Entonces, más sin embargo, ellos no saben dónde José iba a parar. Es llevado al pueblo a Egipto y el hombre halló gracia, halló sabiduría porque Dios estaba con él, que lo nombraron. ¿Ah? Un segundo faraón directamente, le dieron la batuta, le dieron el poder, le dieron la tierra directamente a las manos de él porque era un buen administrador. Entonces se convirtió en un gran, como el segundo faraón dentro de Egipto. Entonces en esa escasez que hubo, en esa crisis de hambre que hubo por ese pueblo, él da el acceso a que el pueblo entre a Egipto, pero no para esclavitud, sino que para bien. Conforme los días, conforme José murió, el pueblo se iba multiplicando, iba creciendo y en sabiduría y en todo. Entonces hubo envidia directamente del faraón en Egipto y empezaron y cambiaron los planes, cambiaron toditito el curso, en vez de estar estando como estaban en un principio, entonces ya los hacen como esclavos. Y ahí fue, y ahí empezó, 340 años. Dios quiere a su pueblo, Dios pide a su pueblo que sea liberado. Entonces, yo le pregunto a los científicos, a los ateos, si es cierto que Dios no existe, entonces, ¿por qué el pueblo de Israel está fuera de Egipto hasta este momento? ¿Por qué está en ahí en la nación que está Israel, es la tierra que Dios nos quería llevar directamente? Y ya está sentado, y ahí nadie lo saca. De ahí nadie lo saca. Y le pueden preguntar a cualquier persona de Egipto que si es cierto que fue liberado el pueblo y te va a decir, sí, sí. Porque entonces estuviera todavía esa comunidad hebrea, esos israelitas estuvieran dentro del pueblo de Egipto todavía. Ya no están ahí, salieron. Esa es otra prueba contundente que Dios es real y existe. Empezamos, mira, en el aposento alto, en Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo llega, habían 150 personas dentro, si no me equivoco.
Ahora, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Millones. Miles. Arrancaron con 150. ¿Y cuántos somos ahora? Entonces, que ocupe la lógica el ateo. Y el que va a escuchar este mensaje, que lo ocupe. Si todavía existimos miles, ¿qué nos hace y qué nos motiva a seguir adelante como cristianos? No existe. Hay una comunión. ¿Por qué tanto? Y aquí viene otra. Una pregunta que me hicieron. ¿Por qué en el pueblo cristiano existe tanto la pobreza? No existe tanto la superación. Bueno, te voy a saber decir, hay personas que son cristianas entregadas al Señor que son millonarios. Que no se dan a conocer es una cosa. Pero el hecho que nosotros seamos medidos por lo que tenemos no trae coherencia y no trae lógica. Porque aquel puede tener millones, pero no tiene fe. Yo puedo tener $1, pero tengo fe. Y sé para dónde voy, si muero hoy. Pero aquel que tiene millones no sabe para dónde va. Él sabe que va a morir y puede que llegue hasta el infierno. Y el problema es la información que tal vez ellos tienen y el duro corazón, porque también Cristo habla también que como no tuvieron en cuenta a Dios, los echó a la inmundicia, a pasiones desordenadas, según entendimiento de muchos. Entonces, el que no quiere entender, él no te agarra aquí. Cree. No, si quiere creer, cree. El que quiere venir en pos de mí, dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Tome su cruz y sígame. Dígame. Y sígame. Con fe. Y aquí voy a ir aterrizando con esto. Mira. Este es uno de mis pasajes favoritos que motivan directamente lo que es la fe. Acuérdense que arranqué con Tomás. Luego 3 años con Cristo. Mas sin embargo dudaba. En algún punto nosotros hemos dudado. Y puede que sigamos dudando en algún punto cuando veamos la cosa seria del poder de Dios. Ahora, Cristo dice una cosa, no teman al que mate el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué es interesante en este punto? Tu vida física. Yo le hago una pregunta, yo se la hice en la iglesia a los alumnos que tengo allá, les hice una pregunta. Si en este momento Cristo te dice a ti, ¿qué eligieras? Si mueres hoy, eligieras directamente morir hoy, o si Cristo te diera a elegir, ¿querés vivir 20 años más en la tierra? O si querés irte ahora, te vas hoy. Ahora les pregunto a ustedes. Si esa misma pregunta Cristo se las hace, ¿qué dirían ustedes? Con Cristo ahorita. Vaya, vos con Cristo. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Quieren estar más años aquí en la tierra o qué? Sí, claro. ¿Vos quisieras estar más años en la tierra? Y si te dice él, bueno, ahorita te vas conmigo o te quedas unos 20 años más o 30 años más, ¿qué dirías vos? Me quedo, tengo hijos, ¿Ok? hay quien darle dirección. Solo que me prometa que le va a dar dirección a ellos también es diferente. Y si no te ves en la promesa, no Todo tengo que condiciones. Nomás las enseñarles. 2 condiciones que te digo, ¿te quedas o vas conmigo? ¿Ah? Me quedo. ¿Te quedas? Va, Sí. ¿y vos, José Mario? Micrófono. ¿Cómo? Bien difícil, sinceramente. No, y Cristo te está hablando y te dice, mira, hoy te doy la oportunidad, ¿te vas conmigo hoy o te quedas 20 años más? No podemos negociar ahí. Bueno, negociamos. Diríamos. Bueno, yo lo veo como una opción, ¿verdad? Él no se está obligando. No significa te que no dando vas a poder hacerlo más tarde. choices. No, pero te dando 2 choices, no te dice más tarde, hoy te dice, hoy estoy aquí, te dice, mira, Eras hay avisado. esta opción, ¿te quedas 20 años más o te vas conmigo hoy? ¿Qué diría? ¿Ah? ¿Te quedas, Mario, 20 años más igual que Tito? Tal vez 10. Dependiendo de cómo vas tocando la pita, ¿no? Entiendo el ejercicio, ¿verdad? Negociando.
el ejercicio que nos hace, ¿verdad? Pero no es fácil, ¿verdad? Yo Uno sé. mira siempre, lamentablemente uno siempre piensa y mira para atrás. Imagino que una persona que tiene un trabajo de fe, pues no duda en responder inmediatamente, pero no quisiera mentir ni mucho menos ser falso en decir, no, no, esto yo puedo. Sinceramente, estamos en una situación completamente diferente. Claro, como humanos, como hombre adámico, yo no me quiero ir. A mis hijos, mi esposa, todo, ¿va? Pero tampoco puedo tutiviar y decir, bueno, la Biblia habla de uno será tomado, uno será dejado. Esto es personal, amigos, hermanos, esto es personal. Yo quisiera que en combo se fuera todo cuando Cristo venga, que todos subamos. Como nos va, como todas estas caras nos vamos a ver, o como pueda que no. ¿Entienden? Esto es una cosa muy personal. Pero obviamente como humanos no queremos dejar a la familia, no queremos dejar esto, no queremos dejar de ver el lago que tenés precioso enfrente a Ipit, no queremos dejar de hacer barbecue, no queremos dejar absolutamente nada, porque no conocemos allá. Es algo desconocido que obviamente siente uno y dice, ¿y cómo será? Pero como la palabra dice que seremos transformados a la semejanza de Cristo en un cuerpo no corruptible, no contaminado. Eso significa que la Biblia también me habla de que no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más hambre, no va a haber más injusticia, no va a haber más pecado, no va a haber más maldad, no odio, no rencor, no envidia en el reino de los cielos. Si me está hablando de eso y algo que no voy a morir jamás, ¿me entiendes? Ahora, si Cristo me hace esa pregunta a mí, yo se lo digo honestamente, nadie se quiere ir, porque no sabe por si va a ver a su familia de nuevo o no. Porque nadie te está dando garantía. Qué bonito fuera, ¿no? Que todo el círculo familiar estuviéramos juntos allá. Esto es individual. Cada quien va a ser juzgado conforme a sus obras. La palabra es muy clara, ¿no? No soy yo para juzgar a nadie, sino que allá está quien puede juzgar y quien puede echar directamente quién entra y quién no. Punto. Pero en la forma espiritual, viéndolo ya con la mente espiritual, estamos hablando como lógico, ocupando la lógica. No vas a dejar todo esto, no. Yo le pido al Señor, si me da oportunidad, quedarme 20 años más. Pero yo también digo, entro no en dudar en la fe, sino que, ¿y qué pasar en esos 20 años más? Digo yo. ¿Cuántas pruebas más me puede pasar el Señor? ¿Cuántas tentaciones más pueden venir a mí? ¿Cuántas veces me puedo descarriar? O directamente salirme del camino donde Dios me ha designado. Yo creo que yo me voy, vos, honestamente. Ahí nos vemos. Si podemos, nos vemos todos allá, pero me dan la oportunidad de jalar de un solo para allá, loco. Ahí yo le subo. Yo le subo. Yo no quiero ver más cosas, ¿me entendés? No estoy ansioso, como te digo, estoy ansioso que venga Cristo. Eso sí te lo digo. Pero, no sé, yo creo que yo me las pelo rápido, vos. Yo me las pelo rápido, te lo digo. No sé, como te repito, no sé qué No, cosas sí, puedan claro, pasar es en una el futuro. cosa, una decisión personal, Pero ¿verdad? la fe, aquí viene la fe, la que va a motivar esto. Es la certeza, ¿verdad? Que vamos a caminar y vamos a llegar. Eso sí, que vamos a caer, vamos a caer. Vamos a tener problemas. Vamos a caer en cualquier momento, porque no somos perfectos, no hemos llegado todavía a la perfección del 100%. Estamos en un proceso. Eso quiero que les quede muy claro, estamos en un proceso. Pero en ese proceso van a haber muchas pruebas. Y entre ellas directamente está la fe. Entre ellas directamente la fe. Y con esto voy a terminar yo. Quiero que nos vayamos ahí al capítulo a Juan 6, 1, 14. Esto es lo que a mí me da voltegato también, este gran testimonio que vamos a ver aquí ahorita. Juan 6, 1, 14. ¿Me lo pueden leer, por favor? Juan 6, 1, 14. Y aquí vamos a ir aterrizando ya. ¿Cómo poder hacer uso de la fe? Creyendo, acertando, con firmeza de que las cosas van a pasar. Pero si nos desviamos, como vamos a ver aquí cómo se desvían algunos,
Quiero ver primero esto. 6:1:14. Quiero que veamos 6:1:14 y que leemos unos días mero rápido. Eso ya lo conocen ustedes, este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico de cuando alimentan a los 5,000. ¿Alguien me lo puede leer rapidito, nomás para entrar en el contexto bíblico, nomás? Juan 6:1:14. ¿Lo tenés ahí, Tito? No, no tengo Biblia. Juan 6:1:14, ¿no puedes abrirlo ahí? Salvador, Hugo. Mario, designado leedor por hoy. Estás en mute, Mario. El Sí. micrófono. Juan 6, Capítulo del 1 al 6, 14. versículo 1:14. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud que veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no quede nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de... Están volando pluma, ¿no? Empieza a desgranarse. En el versículo 8 comienzan con la lógica. Del versículo 7. Desde el versículo 6, Cristo está haciendo algo. ¿Qué es lo que está haciendo? Poniéndolos a qué? A prueba. ¿El que está poniendo a prueba a Cristo ahí? La fe. La fe. La fe. Los está poniendo a prueba. Porque ya sabía él lo que iba a pasar. Desde ahí, él ya sabía, mira, si le expulga bien, desde el versículo 5, Jesús mira, alza la vista, vio una gran multitud. Desde ahí, y le dijo, fíjate cuando ve la multitud, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para esta gente? Desde ahí Dios está probándolo ya a Felipe. Desde ahí lo está probando. Cristo sabe que ellos andan poco dinero, porque ahí lo dice, andan poco dinero. Y desde ahí le está probando Cristo y le está diciendo, solo póngale cómo Dios está probando. Acordémonos que ellos están en un proceso de aprendizaje. No es que ya ellos estén sueltos y aptos para tirarlos directamente para que vayan a enfrentarse a lo que es la fe. Y a sanar enfermos y a levantar y a resucitar muertos. No. Están en un proceso de aprendizaje con Cristo Jesús, con el Maestro. Desde ahí, ¿dame? ¿Cómo? ¿Me decías algo, René? No. Desde ahí comienza Cristo a enseñarles algo muy poderoso. Fíjate, les dice, a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? El otro se pone
Y la respuesta que le da es esta. En el versículo 7, oye bien, pero Cristo aquí le dice que él lo estaba probando a prueba. Le dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. La respuesta es bien obvia, la que Felipe le da a Cristo. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo cada uno. Eso respondió Felipe. Esa es la respuesta de Felipe, ¿no? Esa es la ecuación de Felipe en su mente. Otro de sus discípulos sale y le dice, que es Andrés, que era hermano de Simón Pedro, y le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Se preguntan todavía. Ahora yo me hubiera puesto en el mismo lugar de ellos. ¿Cómo así? 5 panes y 2 pescados. Y estoy viendo la gran multitud, que son más de 5,000 personas. ¿Cómo así? Estoy usando la lógica, ¿no? La lógica de Dios no está limitada. La fe de Dios no está limitada a la lógica. ¿Me explico? Si lo ves a lo lógicamente hablando, es algo ilógico que vas a alimentar más de 5,000 personas con una cantidad de 5 panes y 2 pesos. Es imposible, ¿no? ¿Va? En el versículo 10 les afirma, aquí va aplicando ya la fe de Cristo. Ahí quiero que se ponga mucho atención. Cuando ustedes miren este versículo, estos pasajes bíblicos, pónganle mucha atención. En el versículo 10 ya Cristo les está diciendo, ya está empleando la fe, la certeza. No tiene todavía la comida, pero ya está la certeza, se las está vendiendo a ellos y les está diciendo, hagan que se sienten todos. Si yo sé que no voy a disparar la comida para todos, yo ni me molesto en decirle, mira Tito, hombre, no fregues, decirles que van para la casa. ¿Y por qué los están haciendo casi aquí? Sí, ¿cómo? Y no va a alcanzarlo, pues vaya a mandarlos. Directamente yo te diría, vos, mira, dale, despacho. Esto no va a alcanzar, aquí no lo voy a hacer. En el versículo 10 ya Dios está aplicando, Cristo está aplicando ya la fe en la certeza de qué es lo que va a pasar. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó, ahora viene la acción de lo que él ya estaba viendo. La certeza lo tiene, le sabe bien que eso va a pasar. Ahora viene la acción. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, todavía les da una cacheteada así, ¿va? Todavía les dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Y así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido llenaron 12 canastas. 12 canastas que sobraron. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad es este el profeta, el que ha de venir al mundo. Y hasta dicen que se lo querían llevar a la fuerza también. Ahora, ¿cómo le damos lógica a eso? Es algo sobrenatural. Entonces la fe de Cristo es sobrenatural. Hay cosas que son sobrenatural que el hombre no puede hacer. Por eso les dije en un principio que el hombre tiene límites. Dios no puede tener límites. Y si nosotros no creemos esto, porque esto es lo único que tenemos como base nosotros, testimonios. Y yo creo que más de algún testimonio de ustedes han de tener también ustedes en su vida. Han de tener más de algún testimonio, porque entonces no estarían aquí presentes tampoco. Por la fe puede haber también testimonios de finanzas, testimonios de salud, testimonios de trabajos, desintegración o restauración o restauración familiar, más de algún problema que nosotros nos hemos envuelto antes, que no había capacidad para el hombre, Dios lo ha hecho ahorita. Esa es la fe. Y yo si quiero seguir hablando de esto, puedo seguir y amanecemos hasta la otra semana, porque aquí no termina la Biblia con eso. En Mateo 14, 22, 31, lo que ya conocen todos ustedes, cuando Pedro camina sobre las aguas. Ahí tienen otro testimonio. El hombre fue llamado, él preguntó todavía, quiero ir donde tú estás. Él sí, los demás se quedaron así, dudando si era cierto o no era cierto. Pedro es más impulsivo y él pide a Jesucristo, quiero ir donde tú estás. Ven.
Ven, camina, camina. Y sí, en verdad empezó a caminar el hombre. Se turbó, le dio miedo, ¡pum! Cayó. Cayó. ¿Y qué dice ahí? Hombres de poca fe. Y Cristo, pueden buscarlo ustedes, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay más de 170 palabras donde Cristo enfatiza hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y eso, y con eso termino yo, porque con ese pasaje bíblico quiero terminar esto. Miren aquí en Mateo 14, 22, 31. Solo quiero leer esa cifra ahí. Mateo, ¿qué dije? 14, 22, 31. Mira, lo voy a leer rapidito. 22, 31. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. O sea, no está hablando aquí que se fue de vacación a Cancún, ni en Punta Cana, ni en Dominicana. No, no tenía tiempo el Señor. Jesucristo en el ministerio, en los 3 años que él anduvo haciendo esto, haciendo milagros, predicando y todo esto, él no tuvo tiempo para él. Para decir, voy a tomar una vacación, 2 semanas, 3 semanas, voy para El Salvador. No. Era noche y día, 7 días y conectado a la fuente que era Dios. Dice acá que al anochecer estaba ahí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada. O sea que no estamos hablando que era un movimiento como hamaca, no, era hasta zarandeada. Cuando yo la palabra entiendo yo que zarandeada es que te estén como la tagada, que te estén zamangueando para arriba y para abajo, ¿no? Zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron como aterrados. La palabra aterrados lo pueden buscar usted en latín o en hebreo. Es algo, no estamos viendo como aterrados no, aterrados, asustados, corrompidos, admirados. ¿Me entendés? Que te pones en shock. ¿Y qué es eso? Y una persona caminando encima de las aguas. ¿De qué te pones a pensar? ¿Lo ves? El impacto, es muy impactante, ¿no? Lo primero que ellos piensan es que es un fantasma. Dice aquí, empezaron a clamar, es un fantasma, gritaron, de miedo. ¿Qué es lo primero que entró? ¿Qué es lo que primero? No entró duda. Lo primero que entró en ellos, ¿qué fue? Temor. Temor. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como cristianos en la vida de nosotros? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nosotros cuando viene un problema? Temor. ¿Qué es lo primero que pensás cuando te dejan sin trabajo? Perdiste tu trabajo. ¿Cuál es el temor que tengo? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar la comida? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a mantener el carro? ¿Cómo voy a mantener esto? ¿Qué voy a hacer con todo este montón de biles que yo necesito tener 5,000, 10,000 pesos mensuales? Ya no los tengo. ¿Qué voy a hacer? Y empieza la frustración, empieza la ansiedad, empieza incluso hasta la depresión, incluso hasta el suicidio. Cuando te ves aterrado. ¿Y qué? ¿Y la fe? ¿Y por qué no levantas los ojos al cielo primero? ¿Qué es la ayuda que es juntos? Eso es lo que Dios está hablando directamente, la fe. ¿Dónde está la fe? Y aquí hay otro pasaje bíblico donde Cristo también les dice a los discípulos, no nos afanéis por el comer, por el vestir, el afán. No. Si Dios sabe lo que te hace falta, lo que necesitas. ¿Por qué nos afanamos en cosas materiales? Y dice Cristo, primero buscar el reino de los cielos primero y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué te está hablando? Que lo busques a él primero. Pero a veces buscamos nosotros que en el vecino, o buscamos ver qué vender y para solucionar un problema que es un hueco que vas a parchar. El problema va a estar ahí. El problema va a estar ahí siempre. Pero Jesús les dijo, oigan bien, primero lo que entra aquí, duda y miedo. Y eso es lo que nos entra y nos aterra a nosotros también. Cuando vemos un problema que se nos viene encima, eso es lo primero que nosotros pensamos. Lo primero que entra es el temor. Y el temor te va a frustrar, te va a cesar, te va a apagar y te va a bloquear el pensar bien. Lo va a hacer. Lo va a hacer. El temor es un enemigo mortal, letal, tóxico para el corazón y para el pensamiento. Te deprime, te colapsa directamente, te baja de una sola vez. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ahora viene el valentón de Pedro, quería ver si era cierto todo eso. Señor, dice Pedro, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua.
Cristo le dice con una gran certeza, ven, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿En dónde? ¿Para dónde agarró? A la izquierda, a la derecha. Dice, dirección a Jesús. Lo mismo te digo yo a ti. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Va directo a quien tiene poder para sacarte del problema que es Cristo Jesús. Derecho. Aquí dice claramente la palabra, enseguida Jesús, mira, aquí dice clarito, y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro, al sentir el viento fuerte, viene otra vez, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida, oiga bien, dijo, sálvame. Entró otra vez el temor. Oigan, quiero que le pongan coco a esto. Tuvo miedo, comenzó a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Pero aquí no veo yo que grite sálvame ni a Tomás, ni a Felipe, ni a Lucas, ni a Juan. No, él dice al Señor, sálvame. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en una situación de esta? Exactamente lo que Pedro está haciendo. Estamos ya un tiempo directamente a hacer lo que Pedro está haciendo en estos momentos. Gritar, sálvame a quien tiene poder de ayudarte. Enseguida Jesús, no mañana, ni pasado mañana, ni dejó que se ahogara. Dice, enseguidita Jesús le tendió la mano y sujetándole, lo reprendió. O sea, no lo saludó ni le dio palabras alegatorias. ¿Qué es lo que hizo? Lo reprendió, lo amonestó, le jaló las orejas y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca se calmó el viento. O sea, yo creo que más claro que el agua no puede estar esto. Los versículos que hemos leído hablan por sí solos. Ahora está en tus manos. Si querés caminar sobre las aguas como Pedro y hundirte, pues está en tus manos caminar por fe. Y ahí está la clave. La fe la tienes en tus manos. No es que mañana amanezco sin fe y le voy a decir a Dios, tap, tap, o te dejo, lléname la fe. No, la fe está ahí. Depende del modo de cómo la vamos a emplear. La certeza que no vemos y la certeza que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Y aunque después que ores, el primer problema puede ser en la casa, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, después de una oración intensa que puedes tener, puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida de trabajo. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Y aquí te voy a regalar otra cosa mejor, mira, que quiero es ese versículo que está para que lo guarden y lo atesoren aquí en el corazón. Mira, esto te lo voy a regalar y con esto me despido de veramente y esto manténganlo ahí. No le estoy diciendo como amuleto, ni que lo anden así como enredado aquí. No. Oigan bien lo que les voy a decir. Este versículo es el que me llena mucho a mí. El afán. ¿Va? Búsquemelo ahí. No, pero, ajá. El afán y la ansiedad. ¿Tienen ahí algo ahí? ¿No lo han buscado? No nos preocupes. Lo voy a buscar ahorita. Mira, aquí lo pueden buscar en Mateo 6:34. ¿Qué es lo que me dice ahí Mateo 6:34? Con esto me retiro yo. Mateo 6:34, ¿qué nos dice? Mateo 13, 12, 11, 6:34. Miren lo que Cristo dice. Esto me encanta y con esto quiero que ustedes se lo guarden bastante esto. Mira. Quiero que me lean aquí. 31. Mateo 6, del 31 al 34.
¿Qué es lo que dice? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto es más que un proverbio. Esto no es un consejo de Salomón. Aquí Cristo lo está hablando y lo está diciendo. Propiamente Él te lo dice a ti. No te abatás. No te abatás. No te abatás. Por más que quieras hacerle, va a haber algo. Si Él no quiere que te muevas de donde estás, van a haber barreras. Y es imposible. Es imposible pelear honestamente con Dios. Es imposible. No puedes. Pero Cristo te da una gran clave acá. Más buscad en el versículo 33. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, mis queridos hermanos, la fe es la que mueve montañas y la fe es la que te va a tener conectado así, caminando con Cristo Jesús. No nos soltemos de la mano ni soltar la dirección, como Pedro lo hizo. Pero desvió, tuvo temor. Lo primero que vieron los discípulos fue el temor, un fantasma, empezaron a paniquearse. Pero Cristo te reafirma. Esto es la fe. Yo creo esto. Yo lo creo, hermanos. Y porque lo creo, estoy aquí. Honestamente se lo digo. El mundo puede decir lo contrario. Que digan lo que quieran a decir. No importa. Que digan lo que quieran decir. Cada quien experimenta directamente la relación con Dios de diferente forma. Y Dios está ahí para ayudarte. Pero no dudemos. No dudemos del poder de Dios. No dudemos del poder de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, yo sé que nos extendimos un poco, pero teníamos que hablar un poquito de esto y podemos seguir testificándole a la fe. Y hay muchos. Tu vida es un testimonio. Tu vida es un testimonio, pero creámosle, tengamos fe, ¿no? Tengamos fe, quien sí puede hacerlo. Y los problemas que no te tumben, porque si vemos más grande el problema que Dios, entonces ahí estamos fregados. Cada quien de nosotros pasamos problemas aquí de enfermedad en algún momento. José Mario pasó lo de él y más de algún momento yo creo que no dejó no de dudar, pero por lo menos en decir, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Y en más de algún lugar te pusiste en una forma con temor, de decir, ¿y si ya no la hago? ¿Va, Mario? No te oigo. Ya. Sí, totalmente. En algún momento, me imagino que pasaste por esas olas que te zarandearon la cama en el hospital y dijiste, ¿y si no la hago? ¿Sí? ¿Pero en qué te aferraste? ¿En qué te aferraste? La verdad, hay un instinto, ¿verdad? Y creo que da esas señales. Cada uno de los que estamos acá pasamos por momentos difíciles. Y si estamos aquí escuchando esto, mira, que quede muy claro, la palabra del Señor es el alimento espiritual para cada uno de nosotros y tenemos que ponerlo como un hábito. Como un hábito. Pues como el salmista, y también Salomón lo dice, también es como un panal de miel que suaviza el interior de las personas. La Biblia, la palabra del Señor, no está sujeta a la lógica. La lógica es parte de lo que es la fe, el discernimiento. Ejemplo, y lo voy a decir, si aquí tengo un hoyo de un diámetro de 15 a 20 metros, y si tus patitas son chiquitas y vos querés saltar de aquí para allá, o sea, vas a usar la lógica, ¿va? Si no, y si salto, me hundo, quedo en medio, pero tampoco vas a usar la fe. Señor, permíteme volar de aquí para allá. Algo lógico. O que estés en la Torre Eiffel
y quieras volar y que te aventes y que de repente te van a salir alas y que Dios, regálame un par de alas ahorita para ver si puedo volar. Es algo ilógico. Entonces, cuando tratamos de fe, es una certeza que tenemos que tener directamente, honestamente, porque el que va a ser la fuerza, lo sobrenatural es Dios. Por eso es que Él es sobrenatural y su poder no se puede comparar con el ser humano. Y ya vimos pasajes bíblicos que pasaron personas con eso. Y tú has vivido directamente lo que es en la vida cristiana, más de alguna manera, muchas cosas que Dios ha glorificado y has visto que no ha tenido lógica, pero al final te viene a abrir el entendimiento para que digas, sí, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿O no es así? Mario, Claro. Hugo, Tito, Salvador, José Mario. Entonces, si hemos visto eso, tenemos que continuar de esa misma manera, en esa misma línea. No permitas que el campo de batalla, aquí la mente es el campo de batalla del enemigo, y cuando el enemigo te empieza a poner dudas, dudas. Por eso es que dice Efesios 6:10, vestidos con toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo, para evadir los dardos de fuego del enemigo. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación, la palabra que es la Biblia, empaparnos directamente y llenarnos de, o sea, la fe está ahí. Eso es lo que quiero, que la pongamos, que la actives de la forma como tiene que ser en la cosa. No dudando, porque el que duda es como, Santiago dice que es como las olas del mar, que vayan de aquí para allá, no dudando, un hombre de doble ánimo. Eso no quiere el Señor. Ya te lo digo, Él lo dice muy claro. A Pedro le dijo directamente en su propia cara, ¿por qué dudaste? Y él que te dice lo mismo a veces a ti, ¿por qué dudas? Entonces ahí está la cosa, la clave ahí está, mis amigos, hermanos. Así que culminamos con esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que nos extendimos un poquito más, pero demasiado tiempo, pero teníamos que hablar lo que tenemos que hablar, ¿no? ¿Alguna? Yo solo me retiro, ha sido un gusto escucharlos y tengo que madrugar mañana. Yo también, Huguito, ya nos tiramos ya, todos nos retiramos. Oíste, feliz noche y Qué saludos bárbaro. a todos. Me Oíste, decepcionas. gracias. No, hombre. Ay, tengo que Estoy madrugar bromeando, mañana. viejo. Te cuidas. Un Gracias gusto. igual. Buenas Dios te noches, bendiga, Hugo. cuídense. Gracias por acompañarnos. Igual, saludos a todos. Saludos, chicos. Bendiciones y saludos a tus Buenas hijos. noches. Adiós. Gracias. Gracias. Bueno, mis queridos hermanos, entonces lo culminamos aquí ya. Yo creo que vamos a parar y nos vamos a despedir. Para mí fue un placer pues, grande estar directamente ahora compartiendo la palabra del Señor. Alguien que ya antes de irnos, pues podemos hacer una oración pequeña para que Dios esté en control de todos nosotros, ¿no? Y pueden saludarnos, ¿no? Ya que teníamos tiempo, tal vez, Tito, de no verlo a los que estuvieron aquí presentes, ¿verdad? Ujú. Así es No, que no. sí. Bueno, yo soy nuevo a esto. No, no he participado en ningún tipo de grupo religioso en muchos años. No significa que no creo en Dios. Claro que creo. Pero así que estamos hablando de la fe. En conclusión, para mí, fe en Jesucristo, en Dios, significa seguir sus lecciones, ¿verdad? Seguir los pasos de la Biblia. Y si nosotros hacemos eso, pues claro, vamos a tener los resultados que Jesucristo nos dice que vamos a obtener, que significa, es la lógica que yo veo, es si sigues los pasos que la Biblia te dice, pues claro, vas a tener unos resultados buenos, ¿verdad? Es así, Tito. Ah, Es la no, obediencia. no es, pero lo que quiero decir que hasta cierto punto sí es lógico, es una lógica, no es no se mira supernatural, aunque sí creo que Dios tiene poderes mucho más grandes que nosotros, claro, es nuestro superior, ¿verdad? Pero si seguimos los pasos y toda la palabra de la que hablamos, de la Biblia,
no debemos de temer a lo que viene por enfrente de nosotros, a los problemas. Parece que todo lo que habla la Biblia y lo poco que yo sé de ello es bien claro de que no hay problema que no puede ser solucionado. Solamente Sí, no, y esa es mi también, conclusión y ajá, lo que he entendido hasta ahora en las sí, pocas semanas que he atendido a una iglesia y he escuchado y escuchándolos a ustedes. Se los agradezco mucho. sí, Tito, gracias. Acuérdate que Cristo, eh, nosotros directamente, Tito, con el pasar del tiempo vas a ir comprendiendo un poco más cuando vayas leyendo más, porque la única forma de poder uno crecer espiritualmente y tener una relación sólida también, o sea, mira, las escrituras están hechas porque ahí está la verdad y Cristo lo dijo. Ustedes tienen que escudriñar las escrituras. En el tiempo de Jesucristo, las personas no andaban Biblia como nosotros. No existía ya relatada el Nuevo Testamento. Habían scrolls, habían rollos que solo estaban aparte en las sinagogas. No podía llevártelo a la casa. Podían los israelitas, por eso es que a veces se amarraban aquí textos bíblicos. Incluso hasta el día de ahora lo hacen. Aquí se amarran, ¿ve? Textos bíblicos, se ponían textos bíblicos aquí en la frente para recordarse la palabra, recordarse toditita, siempre la Biblia la mantenían aquí en la ñola, aquí la guardaban, porque pasaban meditando la noche y día. Les hablaba de cualquier capítulo y decía, ella punta salía. Aquí la andaban en la mente, no la andaban en la mano, aquí, porque era una normativa que ellos tenían directamente de alimentarse todos los días de la palabra, para averiguar más. Por eso los doctores de la ley eran ellos. Sin embargo, Cristo viene y los va a remeter con una gran sorpresa, que ellos eran religiosos. Y un término religioso es aquel que no tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no se basa en la obediencia, sino en la religiosidad, en lo que se dice, en lo que está escrito. Y aquí Cristo no es una religión, es una relación, como vos lo dijiste. Sí, es muy interesante porque Sí. una de las razones que me ha atraído a relacionarme más con la palabra de Dios es que observo que la falta de creencia en Jesucristo y en la palabra de Dios ha causado muchos problemas bueno, en nuestras vidas, en los países en sí. Parece que todo va para abajo ahorita. Evadimos hasta cierto punto creer o hablar de la palabra de Dios. Todos quieren creer en lo propio. Cada quien tiene su creencia en vez de seguir las leyes que han estado desde hace mucho tiempo y han servido en bien, ¿verdad? Sí. Ahora parece que hasta cierto punto la política se ha dividido de la religión, cuando anteriormente la ley estaba dictada por la religión, por el cristianismo, y estaba muy involucrada en la política. Y ahora se separan y hasta cierto punto ha sido un error porque, bueno, permite hacer cosas que no necesariamente son buenas, pero en el hecho que se ha dividido la religión y la política, se han logrado evadir esas leyes, ¿verdad? La ley de Dios, y no lo toman en cuenta. Y eso es lo que me ha traído mucho a ir a la iglesia y escuchar los sermones, porque notas la diferencia de las personas que van siguiendo la palabra de Dios, son más felices, las familias son más unidas. Bueno, hay mucha la diferencia y si observas la cultura en general, si vas caminando en tu sociedad, en tu grupo social o de trabajo, notas la diferencia, que cómo ha cambiado todo, cómo aceptan las divisiones o la separación de las creencias. Bueno, estamos en una cultura de que hombres están haciendo mujeres, mujeres están haciendo hombres, y lo estamos aceptando como que es algo natural. Exactamente. Y eso es completamente erróneo, en mi opinión, No es que así ¿verdad? es. Pero
El uso Pero lo natural. aceptamos y simplemente porque políticamente es algo que está aceptado, ¿verdad? Y se ha dividido todo esto. Y por lo tanto, bueno, solo quería expresar eso, pero por eso estoy aquí. Exactamente. Y así es, Tito. La verdad que la misma Biblia te lo dice, te lo relata. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La noche para el impío, la noche es el día y el día para el impío es la noche. Entonces, o sea, es una controversia que están cambiando el uso racional, el uso natural, y esto no es nuevo. La Biblia lo viene advirtiendo de mucho. Mira, lo que está escrito va a pasar y no va a pasar ni siquiera una jota ni una tilde, dice Cristo. Lo va a pasar. Nadie puede quitar ni añadir. Lo que ya está hecho, está hecho. La Biblia ya puso su hacha, su sentencia está hecha, ya hay profecía y las consecuencias